Los océanos, vastos e insondables, han sido testigos de la existencia de criaturas tan extraordinarias como aterradoras, verdaderos titanes que reinaron mucho antes de que los humanos apareciéramos en escena. Desde reptiles gigantes con colas mortíferas hasta peces con dientes en espiral que parecen sacados de una pesadilla, estos depredadores extremos nos revelan los misterios de un mundo donde la supervivencia era una lucha constante. Cada uno de ellos es una pieza clave para entender los ecosistemas del pasado y la implacable creatividad de la evolución. ¿Quieres descubrir quiénes eran y cómo dominaban los mares? Quédate, porque en el video de hoy exploraremos las 8 criaturas marinas extintas más extrañas y aterradoras que alguna vez existieron. Pero antes, deja un like y suscríbete para más videos como estos. Ahora sí, empecemos. Tylosaurus, el maestro de los mares cretácicos. El Tylosaurus es un nombre que evoca poder y letalidad. Perteneciente a la familia de los mosasaurios, este reptil marino se encontraba en la cima de la cadena alimenticia durante el Cretácico tardío. A primera vista, su cuerpo musculoso y alargado recuerda a una mezcla entre un cocodrilo y un lagarto moderno, pero en realidad estaba perfectamente adaptado para la vida marina. Con más de 13 metros de longitud, el Tylosaurus era una máquina de caza. Su dieta no se limitaba a un solo tipo de presa. Fósiles encontrados en Kansas revelan que consumía peces, tiburones, aves buceadoras e incluso otros mosasaurios más pequeños. Sus mandíbulas estaban diseñadas para aplastar y desgarrar, mientras que su cola poderosa le permitía alcanzar altas velocidades al acechar a sus presas. El hallazgo de fósiles bien conservados en lo que alguna vez fue el mar interior occidental nos brinda información sobre su hábitat. Este océano, que cubría gran parte de Norteamérica, fue un ecosistema vibrante lleno de vida y al mismo tiempo de competencia. El Tylosaurus no solo era un cazador eficaz, sino también un símbolo de la supremacía evolutiva de los mosasaurios antes de la gran extinción que puso fin a su reinado. Plesiosaurio, el reptil de cuello largo. Descubierto por primera vez en el siglo XIX, el plesiosaurio rápidamente capturó la imaginación del público. Su estructura corporal única, con un cuello excepcionalmente largo compuesto de más de 70 vértebras, lo convertía en una criatura fuera de lo común. Alcanzando hasta 13 metros de longitud, este reptil prehistórico usaba su cuello como una herramienta para cazar. Podía deslizarlo con precisión a través del agua para atrapar peces pequeños o moluscos sin alertar a su presa. A pesar de su apariencia robusta, el plesiosaurio era un nadador ágil. Sus 4 aletas funcionaban como remos, permitiéndole desplazarse con movimientos similares a los de una mariposa bajo el agua. Aunque respiraba aire como un mamífero, era capaz de sumergirse durante largos periodos antes de regresar a la superficie. Un dato fascinante es su método de reproducción. A diferencia de otros reptiles, los plesiosaurios daban a luz crías vivas en el agua, un rasgo que los acerca a las ballenas y delfines modernos. Este comportamiento podría indicar que tenía interacciones sociales complejas, tal vez cuidando de sus crías en grupos. Leadsichthys, el coloso filtrador del Jurásico. El Leadsichthys es uno de los peces más grandes que haya existido, con estimaciones de hasta 15 metros de longitud y un peso que podía superar las 50 toneladas. Su descubrimiento en el siglo XIX marcó un hito en el estudio de los ecosistemas marinos del Jurásico, ya que mostró que la vida en los océanos podía alcanzar proporciones colosales mucho antes de la aparición de los mamíferos marinos modernos. A diferencia de lo que su tamaño podría sugerir, el Leadsichthys no era un depredador voraz. Sus dientes, aunque numerosos, más de 40.000, eran pequeños y estaban diseñados para filtrar plancton. Este pez navegaba lentamente a través de aguas ricas en nutrientes, aprovechando su tamaño para alimentarse de millones de diminutos organismos. Este comportamiento es similar al de las ballenas azules actuales. Sin embargo, su esqueleto cartilaginoso presenta desafíos para los paleontólogos. La mayoría de los fósiles encontrados están incompletos, lo que dificulta reconstruir con precisión su apariencia y tamaño exacto. A pesar de esto, el Leadsichthys sigue siendo un ícono de los gigantes marinos. Kronosaurus, el depredador mitológico. Nombrado en honor al titán griego Cronos, el Kronosaurus era un pliosaurio que personificaba el poder y la ferocidad.
Con una longitud de más de 10 metros, este reptil marino tenía un cuerpo musculoso y una mandíbula llena de dientes afilados como cuchillas. Se alimentaba de tortugas gigantes, plesiosaurios y otros grandes habitantes marinos. Los primeros fósiles del Kronosaurus se encontraron en Australia, pero más tarde se descubrieron restos en Colombia, lo que indica que este depredador tenía una amplia distribución. Su capacidad para moverse rápidamente bajo el agua, combinada con su fuerza bruta, lo convirtió en un cazador sin igual. Los estudios de fósiles sugieren que el Kronosaurus no solo era un cazador oportunista, sino también un estratega. Podría haber emboscado a sus presas desde las profundidades usando su tamaño y velocidad para atacar con precisión mortal. Hago una pausa para recordarte que si te está gustando el video, te invito a dejar un like y suscribirte. Ahora sí, continuemos. Liopleurodon, la máquina de caza definitiva. El Liopleurodon, con un peso que superaba las 30 toneladas, fue uno de los mayores carnívoros marinos de todos los tiempos. Su mandíbula, equipada con dientes afilados como dagas, era capaz de generar una fuerza devastadora, lo que le permitía despedazar incluso a los animales más grandes de su entorno. Este pliosaurio era un depredador ágil y eficiente. Sus 4 aletas le daban una movilidad extraordinaria, permitiéndole realizar maniobras rápidas para atrapar a sus presas. Los estudios de fósiles muestran que se alimentaba de peces, tiburones y reptiles marinos, incluyendo otros pliosaurios. El Liopleurodon también es famoso por su papel en la cultura popular, especialmente en documentales y películas donde a menudo se presenta como un monstruo marino insuperable. Sin embargo, su legado en el registro fósil demuestra que era mucho más que un simple depredador. Era una pieza clave en los ecosistemas del Jurásico. Helicoprión, el tiburón de dientes en espiral. El helicoprión, una de las criaturas más fascinantes y enigmáticas que jamás haya existido, habitó los mares hace aproximadamente 290 millones de años, durante el período Pérmico. Este tiburón prehistórico, que aún hoy despierta el asombro de los paleontólogos, se distingue por una de las estructuras más peculiares y complejas en el reino animal. Una mandíbula inferior equipada con una espiral de dientes, una característica única en su tipo que le otorgó su nombre. Los fósiles de Helicoprión han revelado que sus dientes no solo eran extraordinarios por su forma, sino también por la forma en que estaban dispuestos en una espiral que recordaba a un sacacorchos. Aunque se desconoce completamente cómo este extraño diseño funcionaba en su vida cotidiana, los estudios recientes sugieren que le permitía a este tiburón cortar y desgarrar a sus presas con una precisión impresionante, similar a un cuchillo afilado. Se piensa que la espiral actuaba como una suerte de herramienta especializada para cortar, permitiendo al helicoprión morder con fuerza y eficientemente, sin tener que masticar de manera convencional como otros tiburones modernos. La longitud de este tiburón prehistórico, que rondaba entre los 4 y 6 metros, lo posicionaba como un depredador notablemente eficaz en los mares de su época, aunque no particularmente grande en comparación con otras especies de tiburones actuales. Sin embargo, su tamaño no le restaba efectividad. De hecho, el diseño de su mandíbula, junto con su agilidad y estrategia depredadora, lo convertía en un rival temible para las criaturas marinas de su tiempo. A pesar de su tamaño moderado, su capacidad para cazar presas más grandes o difíciles de atrapar lo convertía en una especie exitosa dentro del ecosistema marino prehistórico. Al carecer de un cuerpo demasiado grande o voluminoso, el helicoprión probablemente se movía con gran rapidez, lo que le permitía utilizar su singular estructura de dientes en espiral para atacar a sus presas de forma rápida y letal. Liviatán melvillei, el cazador de ballenas. El Liviatán melvillei, una ballena prehistórica que vivió hace unos 12 millones de años, es uno de los depredadores marinos más impresionantes del Mioceno. Nombrado en honor al monstruo bíblico Leviatán y al autor de Moby Dick, esta criatura era un gigante entre los gigantes, rivalizando en tamaño con los cachalotes modernos. A diferencia de los cachalotes actuales, que se alimentan principalmente de calamares, el Liviatán cazaba ballenas y otros grandes vertebrados marinos. Sus dientes, que medían hasta 36 centímetros, eran los más grandes entre los mamíferos conocidos, lo que lo convertía en un cazador formidable. Este depredador probablemente ocupaba un nicho ecológico similar al de las orcas modernas, cazando en grupos para derribar presas grandes.
Su descubrimiento no solo arroja luz sobre la evolución de los cetáceos, sino también sobre cómo los océanos del Mioceno eran un campo de batalla para gigantes. Megalodón, el rey indiscutible de los tiburones. El megalodón, cuyo nombre significa literalmente diente grande, es un ícono indiscutible de los depredadores marinos prehistóricos. Este colosal tiburón, que dominó los océanos hace millones de años, se erige como una de las criaturas más impresionantes y temidas que hayan existido. Su tamaño descomunal, estimado entre 15 y 18 metros de longitud, lo posiciona como 3 veces más grande que el tiburón blanco más grande conocido hoy en día. Este depredador era una verdadera fuerza de la naturaleza, y sus dientes, algunos de más de 18 centímetros, eran herramientas letales diseñadas para aplastar huesos y desgarrar carne con una eficacia aterradora. El megalodón no solo era una maravilla de la evolución en términos de tamaño, sino también un modelo de adaptación y supervivencia en los océanos prehistóricos. Con una mordida que generaba una fuerza estimada de 182.000 newtons, unas 41.000 libras, superaba cualquier fuerza de mordida conocida en el reino animal, pasado o presente. Esto le permitía atacar y someter a grandes presas con facilidad, desde ballenas barbadas hasta delfines y otros grandes vertebrados marinos. Su dieta era tan imponente como su tamaño, y sus hábitos alimenticios lo convertían en un depredador clave que regulaba las poblaciones de sus presas, manteniendo un delicado equilibrio en los ecosistemas oceánicos. Fósiles de megalodón, en su mayoría dientes debido a la naturaleza cartilaginosa de su esqueleto, se han encontrado en casi todos los continentes, lo que demuestra su amplia distribución global. Desde América del Norte y del Sur hasta Europa, África y Asia, los restos de este gigante marino nos muestran que era un habitante de aguas cálidas y templadas, capaz de prosperar en una variedad de entornos marinos. Esto sugiere que el megalodón tenía una gran capacidad de adaptación y que posiblemente migraba largas distancias para buscar alimento o reproducirse. Y hasta acá el video de hoy. Recuerda dejar tu like si te ha gustado el video y suscríbete activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas más videos como estos. Nosotros nos vemos en la próxima.